¿Usted ha escuchado la palabra saciar? La palabra saciar en la Biblia tiene una connotación negativa. Lamentablemente tiene una connotación negativa. Y el día de hoy vamos a platicar un poco sobre esa palabra. El título de la lección del día de hoy es La ley y los profetas. El libro de Nehemías, capítulo 9, versículo 23 al 31, nos presenta un contraste marcado entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo judío. Observemos por lo menos dos textos que nos van a hacer ver este contraste que estoy mencionando. El versículo 23 dice así: multiplicaste sus hijos como las estrellas del cielo y los llevaste a la tierra de la cual habías dicho a sus padres que habían de entrar a poseerla. Y el versículo 26: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. Echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Hay algo que nosotros necesitamos comprender muy bien. Primero es la bondad de Dios. Haciendo un resumen de estos versículos, nosotros podíamos encontrar que Dios había multiplicado los hijos del pueblo judío. Dios le había dado suficientes hijos al pueblo. Dios también le había dado una tierra la cual ellos no habían comprado. Le había dado en esa misma tierra árboles frutales, casas listas para habitar, cisternas. Les había dado enemigos que ya estaban derrotados, porque Dios mismo los había derrotado. El pueblo había recibido viñas, el pueblo había recibido olivares, tenía todo lo necesario para poder comer, para poder beber, vivir, para pasarla muy bien. La Biblia dice: comieron, se saciaron y engordaron y se deleitaron en tu bondad. Observen, por favor, lo que Dios está haciendo por el pueblo judío. Es algo parecido a lo que Dios hace también por nosotros. Es algo muy parecido. Nos da hijos, nos da una casa, sea de material, sea de lámina. Nos da algo para poder habitar, para poder vivir, para poder dormir. Nos da también la comida, nos da la bebida, nos suple nuestras necesidades. A pesar de que trabajamos, a pesar de que pasamos tiempo en el trabajo, Él nos da lo suficiente para poder comer, para poder beber, vestir. Él es bueno con nosotros. Sin embargo, pasa un problema igual que el pueblo de Israel. El versículo de Nehemías, que dice así, el versículo 25, dice: comieron, se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. Comieron y se saciaron. Observen, por favor, la palabra saciar. Empecé diciendo que la palabra saciar en la Biblia trae connotaciones negativas. ¿Por qué? Porque siempre trae como consecuencia apartarse de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel se sació? Se apartó de Dios. Es que nosotros solo nos gusta resaltar los dones recibidos, pero nos olvidamos del dador. A nosotros nos gusta disfrutar los dones de Dios, pero nos olvidamos de agradecerle al dador de estos dones. Es que tú reclamas, tú quieres tener comida, bebida, vestido, quieres que a tus hijos les vaya bien, pero te olvidas de agradecerle al dador de todo ello. El problema de saciarse es que muchas veces nos olvidamos de Dios. El problema de saciarse es que nos olvidamos del Creador. Por eso mucha gente equivocadamente piensa: si yo tuviera esto, tuviera aquello, yo sería feliz. Sin embargo, las evidencias nos muestran que tú puedes tenerlo todo
y sin embargo puedes ser infeliz. Tú puedes tener muchas cosas y sin embargo ser muy, pero muy infeliz. Por eso el sabio Salomón dijo: no te pido que me des en abundancia. No te pido que me des en abundancia. Tampoco te pido que me dejes pasar hambre. Dame el pan necesario para cada día. La bondad de Dios es extraordinaria. La infidelidad del pueblo también es extraordinaria. Pero a pesar de que la infidelidad del pueblo es mucha, Pablo escribió así: cuando el pecado abundó, la gracia abundó mucho más. ¿Por qué digo esto? Porque el texto dice así, el versículo 26: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti e hicieron grandes abominaciones. Oh, mis amados hermanos, cuán desobedientes e ingratos somos con Dios. Cuán desobedientes. Dejamos de estudiar la palabra de Dios. Dejamos de escuchar sus consejos, sus mensajes, sus reprensiones. El pueblo había matado a sus profetas. Había hablado mal de los profetas. Incluso habló mal del mismo Moisés. Incluso rechazaron a Dios y por eso pidieron un rey para el pueblo. Mis amados, el versículo 28 nos presenta que para Dios el cumplimiento de la ley es muy, pero muy importante. Observemos por qué. Dice: los amonestaste, versículo 29, los amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su cerviz y no escucharon. Mis amados, todo aquel que escucha y guarda la ley de Dios, vivirá. No porque por guardar la ley seamos salvos, sino porque la ley nos va a ahorrar lágrimas. La palabra de Dios, obedecerla, nos va a ahorrar lágrimas, nos va a ahorrar enfermedades, nos va a ahorrar tragedias, nos va a ahorrar cuántas cosas tristes que Dios quiere evitar. Por eso en esta hora te digo, por favor, atiende a la ley y los profetas. Atiende a los consejos de Dios. Te va a ir bien a ti y a toda tu familia. Si tan solo vuelves a Dios, vuelves a guardar los mandamientos de Dios, aceptas la gracia maravillosa, te va a ir bien a ti y a toda tu familia. Vamos a orar. Nuestro Dios y nuestro Padre que estás en los cielos, te hemos fallado. Hemos sido ingratos, hemos sido groseros ante tanta bondad que tienes para con nosotros. Y te pedimos perdón. Hemos realzado los dones y nos hemos olvidado del dador de los dones. Pero hoy queremos pedirte perdón. Pero hoy queremos confesar nuestros pecados ante ti y decirte: Señor, tómanos como enteramente tuyos. Acuérdate de nosotros, Señor. Acuérdate que te necesitamos. Hoy te decimos: ven a nuestra vida y transfórmala, porque nosotros no podemos sin ti. En el nombre de Jesús. Amén. Con gran alegría te deseo un buen día y te invito para que compartas con otros esta reflexión y que lleguemos a muchos más, a muchos corazones que necesitan escuchar palabras de consuelo, palabras de ánimo. Pásala muy bien.